Bueno, buenas noches a los que van entrando. Vamos a esperar un poquito todavía. Ya estamos en hora. Veo los saludos que van poniendo en el chat. Parece que todos son muy puntuales, me parecen de golpe. Bueno, vamos a empezar a comentar alguna cosa mientras terminan de entrar y de llegar algunos que estén atrasados. Me pregunta Gonzalo, sí, hoy uso lentes. Estoy perdiendo la vista. Clase. No, de vez en cuando estoy un poco cansado, uso lentes de descanso más que nada, sobre todo de noche. Este, Como ya sabrán, esta es una nueva charla sobre finales. Los martes ese es el tema que estamos tocando. Y primero quería mostrarles un final que había quedado pendiente de la clase anterior, que no tuve tiempo para compartirlo. Este, Como recordarán, vimos algunos finales de Alfil y Caballo. Los que no hayan estado pueden verlo en el video. Yo les comenté también que yo consideraba que los finales se dividían en tres grupos. Una manera de describirlos eran los finales elementales, los finales que consideramos o que podemos llamar básicos, entre los cuales se encuentran finales como este que vamos a ver, y los finales complejos que requieren de lo que llamamos la técnica de juego para llevarlos adelante, y donde se aplican múltiples ideas y se combinan y que no es posible, digamos, aprenderlo de memoria. Este es un final que conviene conocerlo. No es, yo no diría que es sencillo. Eh, es un análisis hecho por Auerbach, que también escribió un libro muy importante sobre finales de alfiles y de caballos, y muestra una posición en la que las blancas eh, tienen peón de ventaja y el alfil de casillas negras está controlando la casilla de coronación. ¿Y cómo sería la lucha para tratar de sacarlo de ese control? El rey negro se encuentra bastante lejos y eso no nos permite ver la idea, digamos, cómo llevarla adelante en su forma más pura. Una de las cosas que siempre en los finales tienen que tener presentes es cuál es el objetivo a lograr. Aquí nosotros vamos a tratar de ver de qué manera el blanco puede sacar al alfil de esa diagonal. Ya vimos en alguna otra posición que podíamos intentar hacer una cortina para, digamos, bloquearle la diagonal con el caballo y de esa manera dejarle el paso libre al peón. Aquí la idea es un poco diferente. Consiste en llevar el caballo y el rey a alguna posición, digamos, de donde le quiten todas las casillas de la diagonal en la que está el alfil, es decir, la diagonal que va desde la casilla A5 a la casilla D8. Estoy hablando de esta diagonal. Perdón.
que consiste en la casilla de D8 a A5. ¿Correcto? Bueno, no sé si se les ocurre alguna idea para poder llevar adelante eso. La primera jugada, ¿cuál sería? A ver si se les ocurre. No es una cosa sencilla, pero conviene pensarlo un poco. Caballo A8. La casilla 8 es esa casilla en donde en este momento tengo el mouse. El caballo no puede mover ahí. ¿Dónde tendrían que estar puestas las piezas blancas para que controlaran toda esa diagonal? Vamos a pensar en jugadas, sino a dónde queremos llevar las piezas. El caballo en E6 podría ser, y el rey ¿dónde? Y el rey en B5. Esa podría ser una posible colocación de las piezas. ¿Alguna otra? El rey en B7, el caballo en C6. Bien. Y también podría ser al revés, ¿no? Sería el mismo efecto. El caballo en B7 y el rey en C6. Bueno, vamos a ver cómo el blanco logra esa maniobra. La primera jugada que propone aquí el Auerbach es rey E7, que es una jugada un poco rara, pero es para dejar pasar el caballo por E6. Las negras hacen una jugada de rey, intentando acercarse. Caballo mueve. Rey de 6 que amenaza el bloqueo en C7. O sea que pego el jaque para evitar eso y tratar de ir por la otra diagonal. Entonces ahora si el rey blanco directamente juega C6, el alfil va a cambiar de diagonal a D7 y no estaríamos logrando lo que queremos. Por lo tanto, la única jugada del blanco que impide eso es tapar el jaque. El alfil vuelve porque ya no le pueden bloquear la diagonal en C7. El caballo va a B7, alfil mueve y rey C6 y llegamos a la posición que queríamos. Digo, esto parece muy sencillo cuando uno lo muestra, pero es importante rescatar de este tipo de finales y de muchos finales sencillos en general, el pensar desde la manera de dónde queremos poner las piezas. Si revisamos toda la maniobra, vamos a ver que el negro nunca tuvo oportunidad de cambiar la ruta del juego. O sea, en la primera jugada pudo haber elegido mover el rey a otro lado, pero sustancialmente no cambiaba la idea. Acá ya se le acabaron las opciones al negro. Lo único que puede hacer es pegar el jaque, si no le van a bloquear la diagonal. Y aquí de nuevo no tiene ninguna otra opción que jugar el alfil a 5. De nuevo aquí le atacan el alfil, no tiene otra opción que mantenerlo en la diagonal. Y después de esta jugada ya no tiene casillas. Entonces esta es una posición relativamente importante para los finales de caballo y peón contra alfil, ¿no? Que muestra las consecuencias de estar en una diagonal corta. Si la diagonal si esto ocurriera del otro lado del peón, la diagonal no se la podría quitar completamente porque no hay manera de que el rey y el caballo controlen todas las casillas. Y estaríamos en la maniobra que vimos la semana pasada de estar bailando de un lado para el otro. Si el peón está más atrás, por ejemplo. En este caso no hay vuelta. Esta es una posición teórica que
que si uno la recuerda puede ayudar mucho, que muestra cómo el caballo y el rey le sacan todas las casillas en la diagonal corta al alfil. Esto porque este era un ejemplo que me había quedado pendiente de la clase anterior. Ahora vamos a pasar a otro tipo de finales. Vamos a dejar por un tiempo los finales de caballo y alfil, y vamos a empezar a ver algunos conceptos relacionados con los finales de torre, que como ustedes sabrán, son los más habituales en el ajedrez, y quizás de los más importantes. Vamos a cerrar esta posición. Vamos a ver. Vamos a mirar esta posición por un momento. Esta es una posición típica que es de las que podemos incluir dentro de lo que son los finales básicos, que hay que conocer, tanto con un color como con el otro. Porque ilustra tanto las ideas de ataque como las ideas de defensa. O sea, uno de los conceptos importantes en los finales de torre, cuando uno tiene un peón, un bando tiene un peón, torre y peón contra torre, estamos hablando, es la posibilidad de cortar al rey enemigo, o sea, al rey defensor, con objetivo de impedirle el acceso al peón y de esa manera coronar con más facilidad. Entonces, acá el bando defensor, el negro, está cortado a una columna, y eso nos permite, digamos, aplicar algunas ideas. Vamos a mirar primero la primera maniobra típica que se hace. O este jaque. El rey se aleja a la columna H. Supongamos por un momento que jugara a F6. ¿Qué jugaría aquí qué podría jugar aquí el blanco? Rey F8 me dice. ¿Y aquí el negro tiene alguna chance de algo? ¿Hay manera de parar la coronación? Bien, no se ve, ¿no? Si intenta, por ejemplo, torre H2, simplemente no va a estar amenazando nada. Coronamos y al jaque en H8 tapamos de torre. Entonces, por eso, digamos, retirarse a la columna torre en principio es la única opción que tiene el bando defensor. Eso hace que esté cortado a dos columnas. Como regla general, si el rey del bando defensor está cortado a dos columnas, digamos, vamos a no ser absolutos, pero en la enorme mayoría de los casos está perdido. Aquí en particular está perdido. Y se va a lograr la coronación del peón con algunas posibles maniobras. Hay más de una manera de ganar. Supongamos, por ejemplo, que, a ver qué se les ocurre aquí, si no conocen la maniobra o si la conocen, ¿qué jugarían? Sí, pierde el negro, pero más que preocuparnos por el resultado, hay que preocuparse por cómo lograrlo. Torre G5 están sugiriendo. ¿Alguna otra idea? Por ejemplo, supongamos que con las blancas juego torre E1. ¿Qué puede hacer el negro acá para evitar que yo saque el rey y corone?
Exacto. Alguien dice por ahí que no puede hacer nada. Entonces, en esta posición, esta es una posible maniobra para ganar. O sea, si las negras, por ejemplo, jugaran jaques laterales, simplemente me voy acercando a la torre. El peón está defendido, así que no tengo que preocuparme de nada. ¿Correcto? Si el rey negro estuviera más cerca, en este momento, por ejemplo, tendría que tener cuidado dónde está la torre, porque si la torre hubiera quedado en la primera y controlar. Pero acá simplemente el rey se acerca a la torre y se acaba la partida, ¿no? No hay forma de impedir la coronación, me va a costar la torre y luego daremos el mate de torre como corresponde, si el rival no abandona. ¿Sí? Entonces esta es una primera maniobra muy simple que hay que tener presente. Acá gana con torre de 1, gana con torre de 1, gana con torre G4. Es otra maniobra que permite asegurar la coronación. Tiene que estar. Sí, y rivales, pero la regla en general, la maniobra que a todos nos enseñan es con la torre en cuarta, que es la que estoy mostrando ahora. Es con la torre en cuarta, que es la que estoy mostrando. ¿Por qué sirve eso? Porque cuando el rey se va a acercar a la torre pegándole jaques, en un determinado momento va a tapar de torre. Vamos a verlo. Pongamos que las torres negras de evitar la coronación. A este jaque nos vamos aquí sin permitir que nos capturen el peón. Damos otro jaque y ahora vamos y gana el jaque. No hay manera de detener el peón porque el rey rival está a 2 columnas. Si estuviera una sola, nos cambiarían la torre y se acercarían al peón. Esas son las razones por las cuales es importante alejar al rey rival siempre lo más posible, ¿no? Y no a la quinta, si en la posición inicial yo, en lugar de torre G4, elijo jugar torre G5, estaría como perdiendo un tiempo porque aquí me atacan la torre y voy a tener que hacer algo distinto. Entonces no logré progresar, ¿no? Esa es una de las reglas que tienen que recordar en los finales de torre y peón contra torre cuando tienen el bando con el peón. Siempre tratar de cortar al rey enemigo lo más lejos posible del peón. Eso es un método, digamos, ofensivo, de ataque, en el cual eh, logramos de esa forma que en la siguiente maniobra el rey no puede acercarse al peón atacándolo y capturándolo. Eso nos da libertad para mover el resto de las piezas. Eso es uno de los puntos importantes a recordar en los finales básicos de torre y peón contra torre. El siguiente final que vamos a mirar, vamos a cerrar aquí. Vamos a mirar la misma posición, pero considerando que le toca jugar al negro. Entonces, como bando defensor, nos están amenazando el torre G1 jaque, acabamos de ver que nos gana, y una de las maniobras defensivas importantes en el ajedrez, en este tipo de finales, son los jaques laterales. O sea, si logramos atosigar al rey blanco, al rey ofensor, al bando que tiene el peón con jaques, de manera de que no pueda en ningún momento hacer ninguna maniobra, nos aseguramos las tablas. Entonces, esta es la forma más sencilla de los jaques laterales. El rey blanco se retira, pego jaque,
si juega allí, sigo pegando jaque. Y si intento acercarme, tiene que volver a defender. Otro intento que puedo hacer es acercarme por lejos, sin ir en la fila del peón, pero aquí se coloca detrás y lo va a capturar. Entonces, hay que tener presente cuándo funcionan los jaques laterales. Si la torre estuviera más cerca, no funcionaría. Entonces, ahora lo vamos a ver. Los jaques laterales funcionan cuando hay una distancia suficiente entre el peón que está amenazando coronar y la torre que está pegando los jaques. En particular tiene que haber por lo menos 3 casillas entre la torre y el peón. Entonces, este es otro recurso que hay que tener, en este caso defensivo, sabiendo que se pueden defender algunos finales utilizando los jaques laterales. De nuevo, estoy mencionando ideas que se aplican en estas posiciones en particular. En este caso, efectivamente, es tablas. Pero más que tratar de memorizar el resultado, que digamos eso no nos va a servir, aunque lo recordemos, llegamos a esta posición y lo recordamos, lo que tenemos que saber es cómo son las maniobras para lograr el resultado. Saber el resultado no nos va a servir de nada. Es como saber que ganamos, que mate de alfil y caballo se da, pero no sabemos cómo. Entonces, no es tanto un problema de conocer el resultado, sino de, digamos, saber cómo maniobrar para lograrlo. Entonces, recordemos entonces, cuando, cuando tenemos el peón, tenemos que intentar, como una de las posibilidades, al rey enemigo lo más lejos posible del peón. Cuando nos estamos defendiendo, uno de los recursos que estamos viendo para defendernos son los jaques laterales, lo que se llama estar del lado largo. En este caso, del lado del flanco de dama. Lado largo se llama porque hay más casillas de entre la banda y el peón de ese lado que del otro. El otro es el lado corto. Vamos a mirar otro final más sencillo como este, con otras ideas. Ahora estamos en una posición que parece muy parecida, pero la diferencia es que aquí los jaques laterales, la torre no tiene, los tiene desde más cerca, quedó ahí. Algo pasó en la anterior jugada que no quedó en la misma posición. Quedamos, en lugar de estar a 3 casillas del peón, estamos a 2. Si le tocara jugar al blanco, nos juegan torre G1 jaque y nos ganan como vimos en el primer final. O sea que hay que ver qué podemos hacer para tratar de evitarlo. Primero vamos a ver si los jaques laterales, por qué no funcionan los jaques laterales. Porque la diferencia es que ahora cuando me acerco ya no pego un jaque atacando el peón. Entonces ahora amenazo coronar, ¿no? Y cuando juego ahí, para alejarme, para dar los jaques, aparece esa jugada. Que es la clave de por qué se gana. Luego podemos discutir si es difícil o no es difícil ganar dama contra torre, pero es un final teórico que se gana. Vamos a mirarlo de nuevo. Es importante recordar la diferencia. Los jaques laterales siempre hay que tratar de darlos lo más lejos posible del rey enemigo, justamente para no tener problemas con la distancia. ¿Correcto? O sea, trato de reducirlo a cosas que hay que recordar simples. Obviamente, como les decía en la clase anterior, es muy importante que recuerden las ideas, pero también es muy importante que practiquen estos finales. O sea, estos no son muy sencillos. El problema es que si juega, aquí nos preguntan qué pasa si juega en lugar de torre A1,
Juega torre E1. ¿Qué pasaría torre E1? No, cuidado, porque si ahora pego los jaques laterales, el rey blanco se acerca a la torre, el peón está defendido y va a coronar. Tabaré está diciendo rey F7, que es la idea que parece correcta. Porque ahora las dos piezas controlan la casilla de coronación. Ahora si el rey blanco vuelve para amenazar coronar, ahí sí empiezan los jaques laterales. ¿No? Y si no vuelve, no va a haber manera de ganar. El rey negro quizás ocupe la casilla de coronación y no haya forma de sacarlo de ahí. En principio, por ahora el negro no tiene necesidad de hacer eso porque tiene los jaques laterales como recurso. Y está atacando al peón. Entonces, en esta posición hay que recordar como atacante que el triunfo se logra por ese detalle, porque los jaques laterales no funcionan y cuando se aleja para darlos, tenemos esta jugada que gana un tiempo. Todas estas ideas es importante fijarlas y recordarlas. Obviamente, si ustedes están jugando una partida y llegan a esa posición, quizás se le ocurra esa jugada. No quiere decir que no. Yo lo que decía en la clase anterior, y lo repito, en los finales es importante tener un bagaje de ideas básicas, recordarlas y tenerlas presentes porque nos van a aparecer. Este, nos van a aparecer repetidamente y nos van a ocurrir otras líneas si tenemos estas ideas. Además las vamos a usar como herramienta para simplificar posiciones más complicadas. Como les decía también, no solamente estos finales son básicos y es importante conocerlos, sino que además nos sirven para analizar otros finales con más material en los cuales vemos alguna posibilidad de simplificar y llegar a estos y obtener el resultado deseado. Acá me preguntan si es difícil ganar torre versus dama. No es un final fácil de ganar. Se gana teóricamente, está entre los que podrían ser considerados o nombrados como finales elementales, aunque igual no es elemental como el mate de alfil y caballo. Hay que estudiarlo para saber cómo ganar esa posición. Es posible que en alguna partida ustedes sigan teniendo torre contra dama y su rival no sepa ganárselo. Pero el resultado teórico bien jugado es que gane el bando que tiene la dama. Vamos a mirar otro final más. De nuevo. ¿Qué opinan de esta posición? Nadie opina nada. Nada, ¿a quién le toca? Buena pregunta. Si le tocara al blanco, jugaría torre por torre. Pero es importante siempre preguntarle a quienes estamos tocando a quién le toca. O sea que si te tocara al blanco sería muy sencillo. O sea que le toca al negro. Obviamente si estamos jugando nosotros con el bando blanco, no nos importa si sabemos el resultado, no sabemos si nos acordamos, vamos a intentar ganar. Siempre está la posibilidad de que estemos ganados, o sea, eso no está mal, intentar ganarlo. De que nuestro rival se equivoque. Esto que estamos viendo es independiente de ese hecho. Podemos intentar ganar el final todo lo que querramos mientras el reglamento del ajedrez nos lo permita.
Lo que estamos tratando aquí es de ver cuáles son las maniobras típicas que sirven tanto para defenderse como para atacar. Y algunas posiciones importantes que sabemos que están ganadas y hay que recordarlas. Gana el blanco, pregunta. Bueno, vamos a mirar un poco las maniobras que intentan ambos bandos. Torre 8 juegan las negras. Torre a la última y es tablas, dicen por ahí. Muchos de ustedes tienen la tendencia a tratar de dictaminar un resultado, ¿no? O sea, es posible que todas estas posiciones tengan un resultado conocido, pero, de nuevo, eso es un dato que nos puede ayudar digamos, a tener la tranquilidad de que estamos buscando un resultado posible, pero no nos va a ayudar a encontrar las maniobras. O sea, tienen que tratar de no preocuparse tanto por decir acá gano o acá pierdo como si eso nos diera puntos, sino por encontrar cómo lograr el objetivo. Bueno, el blanco intenta bloquear la torre y tratar de avanzar el peón, porque si no, no corona. Jaques laterales. ¿Dónde va el rey blanco? Para huir de los jaques laterales, su única maniobra para poder taparlos, si no estuviera el peón. Y volvemos a la casilla de coronación a controlar. ¿Puede de alguna manera progresar el blanco? No, no se ve cómo. No. Si aquí juega torre por torre, no es tablas. ¿Cómo va a ser tablas? A rey por torre, ¿qué va para el peón? Ah, dicen en la otra posición cuando bloqueó. Aquí. Si aquí juega torre por torres, cuidado, ¿eh? ¿Están seguros de que esto es tablas? ¿Cómo hacen tablas? Rey F8 y el rey D6. No se olviden de las casillas críticas, que cuando el peón está tan avanzado son casi todas. Aquí avanzo el peón y me tiene que ceder la casilla de coronación. Tiene que repasar esas ideas y tener mucho cuidado. Es probable que en la partida no se dejen llevar por la primera impresión y no cambien las torres inmediatamente, pero no se puede jugar por impulso. Si no están seguros, tienen que calcular. Ahí torre por D5 no hace tablas. Hay que conservar la torre para hacer tablas y seguir evitando que el peón avance. Entonces es importante tampoco apurarse, sobre todo cuando estamos analizando que no tenemos reloj y no perdemos ningún punto. ¿De acuerdo? Esta es otra posición que tienen que revisar. O sea, este es un final importante. El resultado teóricamente conocido es tablas, pero las blancas pueden intentar mucha cosa aquí. Entonces,
Me dicen acá que tratando de quitarle las casillas a la torre negra. El problema es que no hay manera de avanzar el peón sin que el negro controle con ambas piezas la casilla de 8. Muy bien. Vamos a mirar otras posiciones porque tenemos más para ver. Esta es una posición muy importante que hay que tener presente. Son las posiciones en las que se llama la defensa pasiva, en la que, el bando defensor ha puesto la torre en la primera fila. Y si eso alcanza o no para hacer tablas, y cuándo alcanza. Fíjese que si aquí la torre abandona la primera fila, imaginemos por un momento que la torre negra moviera desde la primera fila, las negras recibirían mate en una. O sea que eso no es posible, la torre se tiene que mantener en la primera fila, lo cual es una importante restricción para la defensa. ¿Qué ocurre? Hay una regla muy sencilla, que es que en esta posición se hace tablas únicamente cuando el bando atacante tiene peón caballo o peón torre, si no se va a perder. El caso límite es el caso del peón alfil. Exacto. Aquí dicen que juega torre h2, aunque en realidad estamos hablando de torre h7, ¿no? Como estamos viendo ahí en la línea que aparece ahí. No hay ninguna jugada posible para el negro. Si el rey negro se moviera a e8, seguiría el jaque perdiendo la torre, o sea que la única jugada posible es rey g8, y entonces allí se juega f7 jaque, que no deja opción, y se gana la torre, y luego también se corona. Esta es una posición también que es de final de torre básico, tienen que recordarla, es muy importante. Y desde el punto de vista defensivo, nunca lleguen a una posición así, ¿no? O sea, la torre, como regla general, en los finales de torre, a nuestra torre hay que siempre buscarle mayor actividad posible. Y esta no es una excepción. Si se deja la torre pasiva, es decir, defendiendo el mate en la primera línea, las chances de perder son muy importantes. Hay dos casos en los que eso no nos hace perder, es importante recordarlos, pero no hay que arriesgarse innecesariamente. Hay otros métodos defensivos que logran controlar el peón antes de que lleguemos a esta situación. Observemos la diferencia. Vamos a mirar otra posición que parece ser muy parecida, pero con el peón caballo, en lugar de ser peón alfil. Ahora no tenemos el espacio para hacer la maniobra que hicimos en la posición anterior. Nos falta una columna. Tenemos que tener la columna I para hacer la misma maniobra. Entonces, en esta posición, la maniobra no funciona y no hay ningún intento que el blanco pueda hacer para forzar la posición del negro. O sea, cuando se trata de peón caballo, la defensa pasiva alcanza. O sea, podemos tranquilamente poner el rey en la primera, la torre en la primera, y hacemos tablas. No hay manera de forzar la posición. Esa es otra regla que tienen que recordar. Como regla general, no hay que buscar una defensa pasiva, siempre hay que buscar defensas activas.
pero si por alguna circunstancia se ven obligados a defenderse pasivamente, el peón caballo les asegura las tablas con una defensa pasiva. De nuevo, no se preocupen tanto por adivinar resultados, porque no estamos en un concurso de adivinar resultados. No, lo que nos interesa es ver las maniobras y ver cómo poder aplicarlas para buscar el resultado que más nos conviene. No vamos digamos, a mejorar nuestro juego por aventurar resultados y saber si les acertamos o no. En todo caso, eso podría servir para algún tipo de programa de preguntas y respuestas, pero no nos va a ayudar a jugar mejor. Entonces, de nuevo, recuerden la idea. No hay que defenderse pasivamente, pero si tenemos un peón caballo que tiene nuestro rival, la defensa pasiva alcanza. Si es un peón alfil, no alcanza y vamos a perder con la defensa pasiva. Entonces ahora vamos a mirar algunos otros métodos defensivos. Esta es otra posición muy importante, diría que de las más importantes de finales de torre, que la he visto jugar mal un par de millones de veces. Y es bastante sencillo acordarse de qué es lo que hay que hacer. Supongamos que aquí le toca jugar al negro, y bueno, le toca jugar al negro, ¿no? ¿Qué jugarían? ¿Alguno tiene idea de cómo hay que jugar esta posición? ¿O se le ocurre algo en este momento? Si le toca jugar al negro, repito, rey G6 no es una jugada que el negro pueda hacer. Bueno, están sugiriendo torre B5 y torre B6. De nuevo, esta es una maniobra estándar que hay que recordar para hacer tablas cuando nuestro rival tiene un peón que está en la quinta fila, o más atrás, porque también sirve estando más atrás. Tenemos que llevar la torre a nuestra tercera fila, que sería la casilla B6. Y es la mejor jugada. ¿Cuál es la idea de eso? No dejar pasar al rey. Acá las blancas pueden dar vueltas, pero tarde o temprano lo que van a tener que intentar hacer es avanzar el peón para poder avanzar el rey. En el momento en que las blancas avancen el peón, vamos a retroceder con la torre. Lo más lejos posible siempre. Y luego vamos a proceder a pegar jaques por detrás. Y no hay manera de que el blanco escape a esos jaques. Como verán, es muy simple. Ahora, si en la jugada anterior ustedes, en lugar de jugar torre B6, supongamos que jugaban acá. ¿Ah? Perdón. Jugaban torre B2. Entonces ahora, ¿qué pasa si le juegan rey F6? Porque ahora si juego torre B6, que no la hice en la anterior, juego E6 y estoy en un serio problema, porque ahora no puedo pegar los jaques por detrás. Tengo que irme a la defensa pasiva y pierdo. Con la maniobra de ir por el otro lado y pegar el jaque. Entonces, no es que hago tablas con cualquiera, hay que recordar esa idea. La torre por la tercera para detener al peón. ¿De acuerdo? Torre por la tercera para impedir que el rey pase. Y cuando el peón avanza para darle la cortina al rey, retrocedemos y pegamos jaques por detrás. Y no podemos perder nunca esta posición.
Y les puedo asegurar que la he visto perder muchísimas veces por no conocer esta sencilla maniobra. Entonces, yo diría que de todas las posiciones que hemos visto hasta ahora, esta es una de las más importantes. ¿No? Recuerden esa idea. No se olvide que para hacer tablas no se necesita capturar el peón. O sea, de nuevo, el ajedrez es un juego de objetivos. Aquí sí el blanco da mate o corona, o otra forma de ganar no tiene. Si yo logro evitar que el peón avance, no va a ganar, nunca. Entonces no necesito comerlo. Simplemente tengo que evitar que avance, tengo que evitar que logre su objetivo, tengo que evitar que llegue a la casilla de coronación. No importa por qué manera. Cuando yo les digo que hay que jugar la torre a la tercera y ante el avance retroceder, el peón no lo voy a comer nunca. No hay manera de que el blanco se lo cuelgue. O sea, pero tampoco lo va a poder coronar. Simplemente voy a pegar jaques por detrás, no importa dónde vaya. ¿No? Si se aleja del peón, se lo ataco. Bueno, obviamente si lo avanza así, se lo voy a capturar. Y si lo vuelve a defender, vuelvo a pegar jaques. ¿No? Si va por el otro lado, sigo pegando jaques. Y esto no termina nunca. Y no va a poder ganar el blanco. ¿Correcto? Esa es la idea. En la posición inicial, cuando el peón está en quinta, hay que poner la torre en la tercera, y si no, marché preso, porque nos van a jugar primero el rey y después van a avanzar el peón, los van a dejar en una defensa pasiva y vamos a perder. Y entonces, y en todo caso, si logramos encontrar alguna maniobra de tablas, nos vamos a ver complicado mucho más de lo que deberíamos. Hay que recordar esta maniobra, siempre la torre por la tercera, y cuando el peón avanza, retrocedemos y pegamos jaques por detrás. Ahora estamos en la misma posición que estábamos mirando antes, solamente que jugó primero el blanco. Todavía puede haber alguna forma de hacer tablas, pero nos estamos complicando la vida. ¿Ah? Por supuesto, podemos llegar a una posición en la que le tocaba jugar al blanco en esa posición y también tenemos que conocer esta maniobra. Entonces, por suerte también hay algún recurso defensivo. Acá vemos que me están sacando de la casilla de coronación, pero voy a recurrir a lo que aprendimos en una posición anterior con los jaques laterales. ¿Sí? Y con los jaques laterales voy a lograr hacer tablas porque el blanco no va a tener dónde esconderse también. Entonces, estamos en una posición donde podía hacer tablas de más de una manera. Primero vimos la más sencilla, después vimos una situación en la que no estaba exactamente en la posición, sino que estaba en una posición un poco más desfavorable, e igual hay un recurso defensivo. Por eso es importante conocer y recordar las maniobras. O sea, no se olviden de que ustedes, digamos, no es que la partida se acabe porque le vayan a pegar jaques laterales. El blanco va a seguir jugando esto y va a intentar buscar otra maniobra. Pero no quiere decir tampoco que porque les tapen los jaques va a ser tabla. Ya vimos, van a perder. Ya vimos en la segunda posición que había una maniobra que también les permitía hacer tablas, aunque le taparan los jaques laterales. Es importante recordar las ideas, repito. Eh, obviamente, tanto ustedes como su rival, si están en esta posición con el peón de ventaja, eh, pueden intentar todas las maniobras que quieran para ganar. Aquí lo que estamos viendo son las maniobras que pueden permitir a un bando hacerlo con seguridad o no. O las maniobras típicas que permiten atacar y defender en este tipo de finales. ¿No? No se trata solamente, digamos, de decir jugadas sueltas digamos, de decir, bueno, tal, jaque tapo, sí, la partida sigue. Lo que estamos viendo son las maniobras
típicas en este tipo de finales, ¿no? Y me gustaría, digamos, que eso fuera lo que recordaran. Y si tienen oportunidades de practicarlas con, como les recomendé, con algún programa, poner la posición y jugarlo, las ideas se les van a fijar mucho más si las practican. Y jugando contra el programa no va a importar, digamos, si le aciertan el resultado o no le aciertan, si no se aplican correctamente las maniobras. No olvidemos que, como les decía también en la clase anterior, en, en el ajedrez lo que importante es en gran parte desarrollar las habilidades. Yo puedo conocer cuál es el resultado de un final, pero eso no me ayuda a lograrlo si no conozco, no tengo la habilidad necesaria o no conozco las maniobras que hay que hacer. Entonces eso es importante recordarlo, porque a veces mientras uno está estudiando le parece como que conocer el resultado es el objetivo, y en realidad no es así. Lo que tratamos es de desarrollar habilidades para luego, cuando estamos compitiendo, poder obtener los resultados que queremos o los resultados que sabemos que la posición permite. No, o sea, la fuerza del ajedrecista se va a determinar en gran manera por sus habilidades y no tanto por sus conocimientos. Por supuesto que los conocimientos ayudan, pero es muy frecuente que personas que tienen un gran conocimiento de resultados o de cómo se maniobra en un final no tengan la misma fuerza ajedrecística que otros porque son más débiles en algunas habilidades en las que no tienen tanta experiencia, tanto desarrollo. Entonces, también quiero que recuerden eso. No se trata de saber los resultados de los finales, sino de saber cómo maniobrar. Muy bien, vamos a ver una posición más. Cuando es peón de torre, esta es una de las posiciones importantes que hay que recordar. La idea es no dejar salir al rey. La única forma que va a tener el bando con el peón de permitir salir al rey es llevar la torre a la casilla que está señalada por la flecha para luego poder retirar al rey. Y entonces ahí lo que vamos a hacer con el bando defensor es bloquearle la salida con nuestro propio rey. Entonces, no importa por dónde vaya, llegamos a esa posición y simplemente la torre se retira y no hay manera de salir de ahí. No lo dejo salir con el rey. Y como no tiene otro lado para dónde salir, no hay forma de... Vamos a mirarlo de nuevo, un poco más despacio. Piensen un poco, no hay forma de sacar al rey de la esquina si no hago cortina con la torre o llevo la torre a oponer a la otra torre. Y si no saco el rey de la esquina, no voy a coronar. Entonces, lleva la torre a esa casilla, mientras el rey negro se acerca, y cuando le ofrece el cambio de torre, simplemente se retira. Y no hay manera, de nuevo, de sacar al rey del rincón. Entonces, por lo tanto, si no puedo sacar al rey de ahí, no voy a coronar. Puedo pegar jaques en B7, en B8. Si vuelvo a alejar la torre, vuelven a cortar al rey. Entonces, este es un final, digamos, relativamente sencillo, defenderse con negras en este caso. Son las particularidades que tienen los finales de torre. Pero acá hay una especie de trampa, que es que, ¿dónde está el rey? ¿No? ¿Qué tan lejos tiene que estar el rey para que esto funcione? ¿No? Porque ahí llegaba justo para evitar que el rey blanco saliera. Vamos a mirar una posición donde no se llega. ¿No? Parece que fuera igual, ¿no? Pero estamos una casilla más a la derecha. Entonces, repetimos la misma maniobra. El rey se acerca por D6 y ofrece el cambio de torres. Ahora el rey no está en la columna C, con lo cual el rey blanco parece como que va a poder salir. ¿No? Entonces, sale. Pegó jaques, porque si no me coronan, sigo pegando jaques, y cuando llego ahí todavía tengo este recurso, de que si coronan dama,
Torre H8 es mate. Y acá viene la maniobra que hay que recordar, que es la parte difícil de este final, que es pegar este jaque y ahora pegar este jaque para dejar al rey en la diagonal. O por lo menos para que no me gane la dama. O sea, si me come la torre, coronan con jaque. Si el rey se va, entonces ahí apoyo la coronación con la torre. Y ahora no hay manera de detenerlo, le va a costar la torre al negro. Vamos a mirarlo de nuevo. O sea, lo que tienen que recordar del punto de vista del bando que tiene el peón, supongamos que son ustedes y quieren ganar, es que tienen que hacer salir a su rey de delante del peón. Y la única manera es llevando la torre, en este caso la casilla B8, podría ser del otro lado del G8. ¿No? Entonces llevan la torre a la casilla B8, perdón, mientras el rey del bando defensivo va a tratar de acercarse para tratar de impedirle la salida. ¿De acuerdo? Torre C2. Torre C2, ¿en qué momento? Perdón. Acá. Me están preguntando si torre C2 no funciona. La torre nunca... ¿En qué momento la quieren llevar a C2? Me preguntan por qué no rey de 7 en lugar de rey de 6. Buena pregunta. Supongamos que juega rey de 7. Juego torre B8. La diferencia es que ahora, cuando el rey blanco salga, va a ser más fácil, porque el rey está en D7. O sea, el rey de 6 es una variante que se resiste un poco más. Con rey de 7 voy a jugar, cuando la torre se retire, supongamos que se retira aquí, juego rey acá. Entonces me pega el jaque, vengo aquí. Amenazo coronar, ¿no? Jaque, rey aquí. Y ahora cuando pego este jaque, como el rey negro no está en D6, me voy por acá. Y ahora ya está. Ahora si vuelvo me va a costar la torre. Y si juego jaques, me voy acercando a la torre y gano. Pues es mejor que el rey vaya de 6 como un último intento defensivo. Es un poco más complicado que rey de 7. O sea, no le permite al rey blanco en esa línea que vimos salir por la casilla C5. Me están preguntando si juega rey G7 aquí, para tratar de evitar esa maniobra. El problema es que voy a llegar igual. O sea, no hay diferencia de tiempos. Juego aquí, juego aquí, juego aquí y juego aquí, y todavía el rey negro quedó más lejos. O sea, evité que me fuera por H8, pero en realidad fue peor la línea. Igual es importante esas cosas verlas. La línea que les estoy mostrando es la que ofrece mayor resistencia. Torre B8. La vemos de nuevo. Amenazan mate. Jaque de torre. Es importante. De otra forma no hay de ganar. Y cuando se retira, vamos allí. Obviamente, acá está la particularidad de que si como la torre, no solamente me coronan con jaque, sino que me comen la torre de H1. Pero supongamos que la torre negra estuviera en otra casilla para intentar exactamente lo mismo, aunque la hubiera puesto aquí. Entonces acá juego este jaque, y cuando juego acá, pego el jaque igual. Si come, corono con jaque y voy a ganar el final de dama contra torre. Probablemente estando la torre tan lejos se pueda
con alguna secuencia de jaques ganar. Y si no la come, es la misma maniobra. Torre Y. Y bueno, hay manera de parar la coronación. O sea, a los jaques en G8 el rey blanco se va a meter de nuevo en B8. O sea, va a jugar aquí. Y la siguiente va a coronar. ¿Correcto? Este es un final un poco más difícil, es importante recordarlo porque es de los casos en los que, teniendo el peón ahí en séptima y el rey encerrado, su propio rey encerrado, con el rey rival lo suficientemente lejos, me insisten con preguntarme si se gana el final de torre versus dama. Bueno, la respuesta es sí, con dama contra torre se gana. Ahora, para ganarlo hay que saber ganarlo. Bueno, me preguntan cómo. Creo que deberíamos destinar una clase solo a mirar ese final. No hay una receta sencilla. Por eso es de las cosas que en el ajedrez hay que practicar. No podemos estar mirando mucho tiempo. Sí, es difícil. Créanme, es difícil ganar con dama contra torre. Es difícil ganar con dama contra caballo. Jueguen contra alguien dama contra caballo. Van a ver que no es fácil. He visto varias partidas de torneo en las cuales al que tenía dama contra caballo le costó bastante ganar. Dama contra torre es difícil. Pero si quieren saber cuál es el resultado, si juega bien, el que tiene la dama, gana. Pero no es nada fácil la maniobra. De hecho, he visto también varias partidas en las cuales no han sabido ganarlo. Muy bien. Vamos a mirar un final más. Que también tiene una gran importancia teórica. Es otro que hay que saber sí o sí. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Supongamos que juegan las negras. En realidad juegan las blancas. Bueno, me acerco al peón para poder liberar la torre y pego este jaque. Y de nuevo, no hay casilla en el tablero donde el blanco se pueda esconder de los jaques. Pero es importante recordar que el rey negro no tiene que abandonar las casillas, en este caso H7 y G7. ¿Por qué no tiene que abandonarlas? Supongamos que el blanco juega rey B4 y las negras se les ocurre jugar rey F6. Si se alejan de la primera o de la octava, en este caso, las blancas simplemente sacan la torre con jaque, el rey mueve y coronan. ¿Correcto? Entonces, tiene que mantenerse siempre de manera de que come la torre y bueno, y la torre sigue controlando la coronación del peón. Entonces, me podrían preguntar entonces por qué no puede jugar a F7. Bueno, aquí el problema es otro. Si juega F7, lo que hace las blancas es retirar la torre, amenazando coronar, y cuando capturan, pegan el jaque y le ganan la torre. ¿Correcto? Entonces, este final es tablas, las negras pueden quedarse jugando el rey entre estas dos casillas, y cuando el rey blanco se acerca a defender el peón, le pegan jaques por detrás. Esto hace que sea, por ejemplo, muy fácil comprender el resultado del siguiente final. Porque aquí, gracias a que tenemos un peón más, que lo va a sacar al rey de donde está. No hay manera de hacer tablas. Acá juego F6 y luego F7, si no lo capturan. Si juega rey F7, juego torre H8 y voy a pegar el jaque por detrás y ganar la torre. Y si come el peón, juego torre F8 y corono. ¿No? Entonces la presencia de un segundo peón hace que sea muy fácil ganar este final.
por ese efecto de distracción que tiene sobre el rey. Bueno, ¿el mismo final quiere que lo muestre de nuevo? ¿Qué cosa quiere que muestre? Me están preguntando si puedo mostrar. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la pregunta, Máximo? Ah, de nuevo esta posición. En el final anterior vimos que si el, que si el rey negro abandonaba las casillas G7 y H7, ya fuera que fuera F7, o que fuera a otras, a F6, a G6 y H6, perdía. Aquí como tenemos un peón más, el blanco al jugar F6 obliga a que abandone esa casilla. Supongamos que juego aquí. Entonces, acá voy a avanzar el peón y voy a coronar el otro peón. Entonces no hay manera de no prestarle atención a ese peón. A la presencia si juego aquí, no lo capturo, aparece la maniobra que vimos en el final anterior, torre H8, y cuando come peón, jaque y le come la torre. Y si lo captura, lo que hace es alejarse de la primera y por lo tanto habilita el jaque, y cuando el rey mueve, se corona y se gana, ¿no? Entonces ese peón podría estar también más atrás, sabiendo que lo avanzamos y va a sacar al rey de su seguridad. Entonces es importante para evaluar algunos finales conocer esa idea, porque es una idea muy sencilla. El peón puede estar mucho más atrás y igual está ganando, porque cuando avance va a lograr ese efecto. Bueno, y por el calendario, por el horario, perdón, ya estamos terminando. Siempre en estas charlas se me pasa muy rápido el tiempo. Espero que les haya gustado lo que vimos. Y bueno, eh, que nos veamos en otra ocasión, si es posible. Muchas gracias a todos por asistir. Cualquier duda que tengan, me pueden contactar, o les puedo pasar los archivos con estos finales, pero son bastante fáciles de recordar las posiciones. Lo importante es que las practiquen y que recuerden las maniobras típicas.